Mi papá y mi mamá, pues toda su vida la dedicaron a eso realmente. Yo creo que trabajaron desde que se conocieron en la prepa o en la facultad. No, se conocieron en la facultad de medicina que estaba en el De centro, la UNAM. en la UNAM. Los dos son egresados de la UNAM. Qué maravilla ser Orgullosos. egresado de la máxima casa de estudios, ¿no? Sí, además mis papás son la primera generación que salió de la facultad donde ahora es el Palacio de la Inquisición en el centro y la primera generación que dio clases ya en Ciudad Universitaria, en el Ok. 52. Oye, yo me quiero suponer que ni tus papás ninguno fumaba. Mi papá no fumaba. No, no fumaba, no, por supuesto que no. Digo, Ni mi mamá. porque me ha tocado neumólogos que salen de una operación y se echan un cigarrito, ¿no? Sí. De hecho, uno de los mejores amigos de mi papá en aquella época se hicieron socios, pusieron un consultorio. El socio de mi papá fumaba, digamos. Ahorraron y compraron una cámara de rayos X. Y para probarla, se probó el otro doctor para sacar una placa. Y salió la placa y dijo, se me hace que está mal esta cámara porque aparecen estas manchas negras. No, resultaba que el socio de mi papá tenía cáncer pulmonar y se murió de eso. Qué cosa, ¿no? Neumólogo. O sea, Neumólogo se murió de cáncer pulmonar. de no creerse. Sí, es una ironía de la vida. Oye, Hay algo muy curioso con el Alzheimer que se van regresando, ellos van regresando así como Benjamin Button en la película esta, van regresando a la infancia mentalmente. Entonces había momentos en que se acordaba de cuando era más joven, de cuando era adolescente, e incluso sus últimos recuerdos es de cuando era niña. Entonces se acuerda ella jugando con sus hermanas, bueno, con sus hermanos en Coatzacoalcos cuando eran niños, y sus recuerdos son de infancia. Te das cuenta porque además lo está diciendo, ¿no? Y incluso mi mamá ya en sus últimos años confundió a mi hermano mayor con mi papá, porque los dos se llaman Javier. Bueno, mi papá se llamaba Javier, mi hermano se llama Javier, y cuando veía a Javier pensaba que era mi papá. Y le decía Cavi, él sí le decía Cavi. Y ya no, digo, nosotros ya no teníamos no había ningún sentido en explicarle que él era Javier, que no era Cavi, ¿no? ¿para qué, no? No había necesidad. Murió de Alzheimer. Murió de Alzheimer, sí. La enfermedad, efectivamente, como dices, hace que el cuerpo se olvide de todo, de las funciones del organismo, hasta que llega un momento que se olvida de respirar. Mi papá, con mucha certeza, nos habló 3 semanas antes, dijo, oigan, muchachos, porque como viene en Michoacán, me habló por teléfono y me dijo, yo creo que tu mamá se va a morir, me dijo, porque además como buen médico también para los diagnósticos son especialistas. Me dijeron que tu mamá se va a morir. Yo sugiero que vengan a despedirse de ella. Entonces me fui con Marisa, me fui con mis 2 hijos, estaban chiquitos todavía. Nos fuimos y nos despedimos de ella, y lloramos obviamente. Ya estaba, vamos, no se murió tan grande, se murió de 72 años. No. No sé, No, no pero grande. parecía de 80. Es decir, si tuvieras una foto de mi madre, el organismo se acaba, ¿no? Nos despedimos de ella y a las 3 semanas se murió. O sea, mi papá fue muy Preciso. muy Mi hermana Alicia, que vive en Michoacán, vivía enfrente de casa de mi papá. Es decir, la separaba un jardín nada más, porque mi hermana es bióloga, es doctora en biología en la Facultad de Ciencias de Morelia. Entonces, es de la UNAM también. Me habló mi hermana y me dijo, oye, Mau, yo creo que mi papá ya se va a morir. Dijo, no es posible. Entonces, me dijo exactamente lo mismo que dijo mi papá. Digo, de tal palo. Me dice, yo creo que deberías de venir a despedirte de él. Y pues ahí vamos. No fueron los niños ahora porque ya estaban en la escuela y tenían compromisos y demás. Me fui con Marisa. Mi papá ya estaba acostado ahí con una enfermera y demás, estaba ya muy débil. Llegué a casa de mi hermana, comí con mi hermana, mi cuñado, con Marisa y demás, y entonces mi cuñado voltea y me dice, no lo puedo creer, ahí viene tu papá. Y le dice, ¿cómo es posible? Se paró de la cama,
así con la pijama que traía puesta y la gorra, y de la mano de la enfermera, y me dijo Alejandro, mi cuñado, no puedo creer que tu papá esté parado. Entonces llegó y le dice a Alejandro, ¿qué haces? ¿Por qué? Y mi hermana, ¿no? ¿Qué estás haciendo, pa? Me dice, pues es que me dijeron que estaba aquí Mauricio. Y ¿Lo extrañas? sí, claro, obviamente. ¿Te hace falta? Pues sí, me hacen falta para muchas cosas los dos, ¿no? Digo, obviamente ya, Los consejos, las pláticas. pues sí, la sabiduría. Mi papá en algunas cosas era muy parecido a mí porque pues era súper platicador, ¿no? Sabía mucho, a pesar de que nada más era doctor, era especialista en muchas cosas, le gustaba mucho la música, el cine, la literatura. Fue un tipo muy culto. Mi madre también, mi padre escribió varios libros sobre medicina, sobre diagnóstico, publicó. Entonces sí, fue un tipo muy brillante y sobre todo tenía una gran plática. Cuando se murió mi mamá, los 10 años que vivió ya sin mi mamá, pues lo que hizo fue platicar y escribió unas memorias maravillosas, además. Y ahí las tengo, las memorias son 3 volúmenes así, que no he tenido el tiempo, pero me lo tengo que dar para encontrar la manera de publicarlas. Pero por supuesto que lo extraño. Y a mi mamá más, porque además a mi mamá la dejé de tener pues tiempo antes, ¿no? La teníamos físicamente, pero mentalmente Ya no estaba. ya no estaba. Entonces, a mi hermano mayor nunca se le cayó un pelo, nunca. Y de hecho lo usa largo hasta estos días. ¿Y qué hace Laura? No sabemos. ¿Por qué no lo ves? ¿Estás peleado? Pues más que peleado, no lo hemos visto desde hace... Se acerca a los 20 años de que yo no veo a mi hermano. ¿Está vivo? Sí, sí está vivo. Bueno, eso es una... Que sepas que está vivo. Sí está vivo. ¿Tienes Porque ganas de verlo? mi hermana mayor, de alguna manera, ha tenido cierta comunicación y saben, digamos, de que ahí está, ¿no? ¿Tienes ganas de verlo? Pues mira, qué buena pregunta, Gustavo, porque la verdad es que, dadas las circunstancias de lo que me ha pasado, digamos, en los recientes meses y en los recientes años, creo que es un tema, por supuesto, que sí, que se tendría que considerar y que estoy considerando. Esa es la verdad, ¿no? Porque además ni él ni yo creo que mereceríamos, digamos, irnos de este planeta sin que las cosas de alguna manera se pudieran arreglar. Entonces, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí estaría yo Es tu dispuesto. carnal. Sí, pues es mi hermano. Me inspiré en él, ¿no? Claro. O sea, realmente yo de las cosas que le debo es esto, ¿no? Es decir, es toda la inspiración que yo en algún momento tuve por ¿Lo quieres? Pues, híjole, qué difícil pregunta, pero sí lo quiero, pero también me dolió mucho todas las cosas que hizo, ¿no? Sobre todo con mis papás. ¿Quieres platicarlo? No le voy a reclamar porque es tu nada. programa. Si Sí. quieres platicarlo, Mira, si no, no. brevemente, porque además te diría algo, algo que creo que es importante. Es un tema que obviamente yo tengo que arreglar con él. Sí, yo lo tengo que arreglar personalmente. Tuvimos muchas diferencias, sobre todo porque él tuvo muchas diferencias con mis papás. Entonces, no le pienso reclamar nada en un programa de televisión. No, creo que no. Finalmente lo que tengo que hacer es yo arreglar eso personalmente y lo tengo que hacer cara a cara con él. Sin embargo, en alguna época no tuvo una buena relación con mi papá. No solo no tuvo una buena relación con mi papá, fue muy mala. Fue muy mala. Entonces, mis padres no la pasaron bien en alguna temporada de sus vidas por esta razón. Y no es que le esté echando la culpa, pero no se la pasaron bien. Y entonces nosotros lo resentimos, los otros hermanos, el resto de los hermanos, resentimos mucho toda esta situación, porque además sentíamos que no había ni derecho ni mucho menos, pero estas cosas las tendré yo que arreglar con él, las tendremos que enfrentar, digamos, directamente para... Pero desde entonces, por supuesto, hubo un distanciamiento justo cuando mi papá le celebramos sus 80 años.
entre mis hermanas y yo decidimos hablarle a todos sus amigos, obviamente los que estaban vivos, Claro, que quedaban. los que quedaban, ¿no? Y entonces Arturo tiene una fiesta con sus cuates y entre ellos está Marisa. Y Arturo andaba ya con una otra chava en ese entonces, pero fue a Marisa. Y entonces dijeron, pues está muy aburrida esta fiesta. Pues hay 10 personas. Entonces dice Arturo, vámonos a mi hermano. Se agarran 2 coches o 3 coches y se van a la fiesta de Jorge. ¿Y ahí estabas tú? ¿Y dónde estaba yo? Ok. Entonces llego, me tapan los ojos, así literal, me tapan los ojos. Volteo y me encuentro con Marisa después de 10 años de no verla. ¡Guau! Y fin de la historia, o principio de la historia más bien. Oye, y Ese día hasta las 8 de la mañana nos quedamos despiertos platicando. Después en la fiesta, hasta las 8 de la mañana. y empezaron a andar. Empezamos a andar a la semana siguiente. Y nos casamos al año. Al año. ¿Y tienen 2 hijos? 2 hijos. ¿Gemelos? Son cuates, sí. Niño y niña. 4 años después de que nos casamos. ¿Y cómo tuvieron gemelos? ¿Había antecedentes gemelares en la familia de algunos de ustedes? Había un antecedente gemelar por parte de mi suegra, que en paz descanse, que tuvo gemelas, pero las perdió a las 2 Ok. antes de que naciera Marisa. Ok. Sin embargo, Marisa tuvo un problema de no nos podíamos embarazar. Nos hicimos exámenes los 2. Sí. Ella era la que tuvo los problemas y entonces le estimularon la ovulación Ajá. con un tratamiento muy especial. ¿La perinatología está muy avanzada? No está cañón, porque además le hicieron tiene un problema en una de las trompas, ¿no? De falopio. Y entonces hicimos nuestra tarea cuando los doctores dijeron, tiene que ser su tarea de esta semana a esta semana, por la temperatura del cuerpo de Marisa, etcétera, etcétera, etcétera. Hicimos la tarea y pegó. Y como había estimulación en la ovulación, pegó 2 veces. ¿Y en qué año nacieron tus niños? En el 96. 96. En 1996. Ya yo 4 años de casado cuando empezó todo. ¿Por qué se divorciaron? No nos divorciamos. ¿No están divorciados? No. ¿Sigues con ella? Estamos casados. Estamos separados. Ok, ¿por qué Pero se no nos hemos separaron? divorciado. ¿Por qué se separaron? Por muchas razones, obviamente. Porque yo no le fui fiel, digamos, en algunos momentos. ¿Te agarró? ¿Te cachó? Pues más que sí, pues sí, obviamente sí, más que decir me cachó, sí, ella ya sabía de ciertas infidelidades y decidimos, digamos, que lo mejor para que esto no solo siguiera funcionando o que no se convirtiera en algo peor fue que nos separáramos, obviamente. ¿Y tú aceptaste las infidelidades? Sí, por supuesto que sí. Pero, o sea, fue contundente que te cachara con las manos en la masa. No es que me agarrara precisamente con las manos en la masa, pero ella ya sabía, lo supo por algunas otras, por otros lugares y porque más. Los hombres somos muy tontos para de pronto cubrir estas cosas, ¿no? Sí. Entonces, obviamente se daba cuenta y se dio cuenta de lo que estaba pasando y pues no hay para dónde hacerse ni para dónde esconderse también. Cuando llegan esos momentos importantes de decidir, pues tienes que aceptar, ¿no? Esos consejos, esos malos consejos que has recibido alguna vez donde te dicen, tú niega todo, eso no es cierto, ni existe, ni debería existir, ¿no? Entonces, así es, pues bueno, pues tienes que enfrentar también la realidad y tienes que ser... Tu realidad. Tienes que aceptar tu realidad. Pero tú tienes que ser valiente también contigo mismo. Es un tema de valentía. El que no acepta estas cosas o las cosas que he hecho mal, me parece que es una especie de cobardía también. Es decir, tratar primero de vivir engañándote a ti mismo, ¿no? Más allá de engañar a tu mujer o engañar a tu familia, ¿no? ¿Qué porcentaje de esto jugó la fama? Porque pues de repente la fama es muy padre, pero un mal consejero. Es muy mal consejera la fama. Formó una parte obviamente importante, digamos, porque además crees que
que eres infalible, ¿no? Yo en algunos momentos crees que eres infalible, se te sube, como se dice normalmente. Las esposas están ahí para ponerte en tu lugar, Sí, para jalarte, para jalarte los pies en la tierra y que no te mares en un ladrillo, como se dice. Claro. Y sí, obviamente funciona. Entonces, claro, tiene que ver, sí tiene que ver la fama, todo eso, sí, por supuesto que sí, pero tampoco es una justificación, decir, bueno, es culpa de mi fama, ¿no? No, la culpa es tuya, tú generaste eso y tú tienes que asumir las consecuencias. Para eso hace falta valor. ¿Estás arrepentido? Por supuesto que sí. ¿Y no hay vuelta atrás? ¿No hay marcha para atrás? No lo sé, fíjate, realmente este es un tema que también, como el de mi hermano, pues yo lo tengo que decidir con Marisa directamente. ¿Siguen separados? Sí, seguimos separados. Pero por decirlo de una manera o de otra manera, estamos ahora más juntos que nunca. Para mi fortuna, además. Oye. Definitivamente sí. Y Jordi también. Y Jordi. Adal, Jordi y Lalo Suárez. Saludos a los tres. Yo conocí, y por supuesto que sí, yo conocí a Lalo Suárez, que actualmente es no solo uno de mis mejores amigos, sino es mi socio. Tengo 20 años trabajando con él. ¿En qué? Él es productor del Me Caigo de Risa. Tenemos una empresa, una casa productora que hace todo lo que hacemos en Televisa. Lalo Suárez es el productor de los últimos programas. Fue mi productor en Los Simuladores, cuando a mí me hizo productor asociado. Me Caigo de Risa, tenemos 10 años haciendo ese programa. Miembros al Aire, tenemos casi 7 años haciéndolo, Bola 8, pues. Lalo Suárez, pues, actualmente es uno de los pilares de mi carrera profesional en estos días. Somos socios desde hace 20 años casi. Entonces, Lalo Suárez en ese entonces, yo lo conocí ahí en Puebla con él, y yo le dije, porque es un chamaco, para ver un chamaco, Lalo Suárez es 11 años más joven que yo. Yo le dije, oye, yo he visto muchos directores de cámaras en mi vida. Nunca he visto un escuincle como tú, porque estaba todavía en sus 20s, dirigir cámaras como tú lo haces, ¿eh? Porque él dirige cámaras en Otro Rollo ahí en Puebla. Le dije, es impresionante lo que haces, amigo. Yo he visto dirigir a Pepe Morris cámaras en otras épocas, o sea, en las épocas de Televisa de los 70s y finales de los 70s y los 80s en Televisa. Le dije, claro. Le dije, tú... Lalo Suárez, su abuelo es Castellot, es uno de los pioneros de la radiodifusión en México. También lo trae en la sangre, pues. Pero le dije, estás muy cañón. Y la verdad es que ellos tres, Lalo, Adal, Jordi, me permitieron entrar y formar parte de ese grupo que finalmente nos llevó hacia otros lados, afortunadamente. Oye, les fue muy bien con Otro Rollo, ¿no? ¿Capitalizaste? Sí. Vamos, sí capitalicé. O sea, y no nada más en dinero, sino en todo, ¿no? En todo. En fama, en nombre. Sí, obviamente. Para mi vida profesional dentro de esto se divide antes y después de Otro Rollo. Incluso como pintor actualmente, mucha gente me ha acudido a mí para ver lo que hago porque pues, me conoce por la televisión. Claro. Y todo eso se lo debo a Otro Rollo. Es decir, nosotros hicimos, nuestras carreras despegaron ahí, por decirlo de alguna manera. Yo tenía muchos años trabajando en televisión, Gus, muchos. O sea, yo trabajé con Pepe Morris en el 79, ¿no? A mí me llegó Otro Rollo 15 años o 16 años después de que yo empecé a trabajar en la televisión. Llevaba yo camino andado, pues trabajé con Gaby, con Gaby Rivero en el Club de Gaby, yo lo escribía, con Pedro Damián, no sé, hicimos un chorro de cosas, ¿no? Pero ese momento fue determinante porque das un paso importante en donde la gente te conoce y te reconoce, no solo la gente, el público en la calle, sino dentro del medio. El medio, claro. Dentro del medio, los productores, los compañeros actores te reconocen, dicen, claro, tú eres el que sale, se fue transformado, tú eres el que sale en el programa que acaba de salir, tú eres el que hace el noticiero ese cagado, chistoso que haces con Al Ramones. Ah, tú eres Mauricio Castillo. Para eso tuvo que pasar un tiempo. No es al día siguiente, ¿no? Claro. Pasaron un par de años para que la gente dijera, claro, es Mauricio Castillo. Es el de Otro Rollo, ¿no? Pero ahí estaba Marisa. Ya estaba Marisa. Estaba Marisa, estaban tus hijos. Con Marisa ya llevaba yo 4 años cuando empezó Otro Rollo. Ya llevaba yo 4 años de casado cuando empezó Otro Rollo. ¿Por qué se divorciaron? No nos divorciamos. ¿No están divorciados? No.
¿Sigues con